Amén. Lucas 11:1. Lucas 11:1. Amén. Amén. Y dice la bendita palabra de Cristo así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Nuestro tema es enséñanos a orar. Amén, mis hermanos. Amén. Levante las manos aquí los que saben orar. ¿Eh? Oramos, pero Oramos, pero pues, fíjate que aquí me llama la atención este discípulo que ya andaba con Jesús un tiempo. Pero algo que me llama la atención es a Jesús. Cuando Él llamó a los discípulos, nunca los puso a orar. Y nunca les dijo: venga, vamos a una rueda de oración porque ustedes saben. ¿Por qué, mis hermanos? Porque poner a orar a alguien que no entiende qué es orar, va a pensar que es lo mismo que hacía en el catolicismo. Y su conciencia se va a dañar creyendo que es igual y que Dios así está contento. Entonces aquí la palabra enséñanos a orar, hermano, es que nosotros tenemos que entender la forma de cómo comunicarse con el Padre y cómo hablarle al Padre, de tal manera que Él conteste la oración, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando los hermanitos solamente decimos oren y no se les ha enseñado a orar, y se ponen a orar como saben, y cuando Dios no les contesta porque están orando incorrectamente, no, hasta se enfrían y se apagan y ya ni quieren orar y dicen: Dios ni me contesta. Y entonces piensa uno que Dios es igual que el santo, tiene oídos pero no oye. Y esos daños de que mucha gente casi no le nace orar es porque no se les enseñó a orar, oraron a como su razón les brotó, y al no haber respuesta se frustraron, se decepcionaron y ahora ya no quieren orar. Y si oran solamente pues gracias por la comida, Señor. Y es bien importante. Cuando Jesús empezó el ministerio, Él es el que hizo el ayuno, Él es el que empezó a orar. Cuando llama a los discípulos, Él les decía: siéntense aquí, espérenme aquí, en lo que yo voy allá y oro. Entonces, pero mira qué cosa bien bonita. Jesús no andaba nervioso, así como que vénganse muchachos que vamos a orar porque va a suceder cosa grande. No. Jesús se iba y se ponía a orar, y todos los discípulos sentaditos ahí solo lo observaban. Lo observaban. ¿Qué platicarían? Quién sabe, pero lo observaban. Ya cuando venía: levantaos, vámonos, se los llevaba. Y entonces el maestro sanando, liberando, reprendiendo y predicando y todo, y los muchachos solo observando. Y cheque, pasó un tiempo y no les dijo: ora, hermano, porque te voy a decir una cosa: si yo te digo vamos a orar cuando a ti no te nace, esa oración no la acepta Dios. Y si tú te esfuerzas a orar solo porque te lo dijeron, menos le agrada a Dios esa oración. Por eso cuando venimos a culto, yo les he dicho: culto significa venir a participar del que preside. Por eso dijimos, desde que usted entra ya tiene que venir con una actitud de alabar, desde que usted entra ya tiene que venir con una actitud de oración. Para cuando diga hermanos vamos a orar, pero tú ya tienes aquí el deseo, las ganas, ya meditaste que tú vas a hablar con Dios. Pero de pronto la agarro ahí y digo: hermana Ros, venga a orar. Y está bien, pastor, le viene. Y en el momento: ok, hermano, vamos a orar. Padre, amén. Esa oración me la agrada a Dios. Porque es un rezo. Repite uno lo que está aquí, lo que uno conoce.
Y Dios dice que algo que no le gusta son ¿qué? Las repeticiones. Si algo que al Señor no le gusta es ¿qué? Las vanas repeticiones. Entonces, mi hermano, pasó el tiempo y Jesús no les decía nada. Y a mí me llamó la atención, digo, Señor, ¿por qué tú no les dijiste que hay que orar, que es necesario orar, que se pongan a orar, que es la comunión con el Padre? ¿Por qué no? Porque, mi hermano, Jesús les decía, quedaos aquí en lo que voy allá y oro. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? ¿Será que no le interesaba a sus discípulos? Sí. Pero lo que él estaba haciendo es despertarles la curiosidad de querer entender qué se ora y cómo se ora y por qué se ora. Entonces aquí cuando este muchacho viene y le pregunta, dice, maestro, enséñanos a orar. Ahora la pregunta, ¿por qué este dijo enséñanos? Este habló por los demás. ¿Por qué? Porque seguro se ponían a platicar. Pues ya viste al maestro, ¿qué tanto hablará? Pues piensa, ¿ya viste cómo lo usa con los milagros? Sí. Pues ya viste que no podemos reprender demonios, sí. ¿No será que nos hace falta oración? ¿No será? Y ellos se cuchicheaban ahí. Mientras el maestro está compartiendo ahí con el Padre, estos aquí pues averiguando qué pasa. ¿Por qué no se mueve el milagro con nosotros? El demonio el otro día no lo pudimos echar y ya viste cómo maldijo la higuera. Sí. No, yo creo que el secreto está en la oración. Empezaba a meditar. Porque imagínate, yo me pregunto cuando la higuera dice que Jesús tuvo hambre y fue a la higuera porque dice que Jesús quería un higo y como no tenía, dice que la maldijo. Pero si tú estudias bien el texto, pareciera que Jesús era como tú y yo. Primero dice la Biblia que no era tiempo de higos. Entonces, si no era tiempo de higos, Jesús sabía que no había higos, pero entonces, ¿por qué fue? Y luego, si sabía que no era tiempo de higos, entonces, ¿por qué la maldijo? ¿Qué culpa? Y al otro día dice que cuando pasaron, los muchachos fueron y estaba seca. Y entonces le dije que maestro, la higuera se secó. Y le dijo, de verdad les digo que si tuvieran fe, harían estas cosas y algo más grande. Entonces, lo que Jesús hizo, mis hermanos, es despertar el espíritu de oración. ¿Qué es lo que Dios hizo? Despertar el espíritu de oración. Porque mira, hermano, si tú nada más oras, mira, te voy a decir las oraciones falsas que Dios no te acepta. Si tú oras solo porque hay que orar, tu oración no es aceptada con Dios. 2, si tú solo oras porque ya el enfermo lo tienes enfrente, ¿por qué cree que ni se sanan muchas veces? No, Dios no va a sanar porque yo venga a orar por el enfermo. Dios va a sanar al enfermo cuando yo viva aquí con un espíritu de oración. Y eso es lo falso. Hemos hecho de la oración un amuleto también. Hermano, cuando usted analiza a Jesús y los apóstoles, ninguna ocasión oraron para que se sanara alguien. Jamás. Solo llegaban y decían, sé sano, levántate ya, toma tu cama, vete. Órdenes. ¿Por qué? Porque ellos vivían en oración, en el secreto, en lo íntimo, en lo privado, ahí con Dios. Y si usted analiza hoy en día, la mayoría oramos por esto, oramos por acá, oramos por allá. Pero la verdad, hermanos, no sucede nada. Y uno dice, ¿por qué? Porque estamos haciendo las cosas mal. Eso es muy importante. Yo hermano, la verdad, hermano, cuando me dicen, no me que viene un enfermo, pastor, córrale. Hasta me ofende. ¿Por qué? Porque como que ese pastor fuera a hacer algo. No, mis hermanos. A mí me gusta cuando estoy en oración y el Señor me dice, ora por la que está enferma. Va, Señor. Pero entonces ya ni oro mucho. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Porque Dios me mandó orar por ti. En los ojitos dice, sí. Muy bien. Padre, conforme tú lo has dicho y conforme ha creído, se ha hecho. Yo quito mi manita todavía que el Señor. ¿Fue o no fue? ¿Cómo se siente? Bien, hermano, gracias a Dios. Pero cuando no es así, hermano, que porque a veces el pueblo está acostumbrado, como la pastora, trae la unción. Sí, pero si la pastora no ha estado en su espíritu de oración en el secreto, pues ni los pastores, ni la oración va a ser contestada. Y ya luego decimos, pues hermana,
Pues yo creo que Dios quiere que esto esté así. No, hermano, eso es falta de integridad con la verdad de Dios. Y eso es mentir contra Dios. Entonces, mi hermano, a este muchacho se le despierta ese deseo. ¿Y qué viene a decir? Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Escuche bien, Juan enseñó a sus discípulos. Maestro, enséñanos a nosotros. Aún el apóstol Pablo dice enseñando a los discípulos de él. Hermano, la oración aún también hay que enseñarla. Porque, hermano, es como yo, hermano. Cuando yo vengo a Cristo, pues yo no sabía orar. Cuando Dios me dice vete a la montaña a orar, pues yo ni sabía ni qué era eso. Yo dije, caray, ¿qué será orar? Le pregunto a mi abuela qué es orar. Me dice, orar es hablar con Dios, rezar rosario. No, hablar de lo que está en tu corazón, lo que quieres, lo que sientes, lo que piensas, lo que sueñas. Pero no fui. Entonces cuando ya me convierto a Cristo y mi papá fallece, y yo pensando católicamente que pues hay que rezar todavía por los difuntos, entonces dije, pues yo voy a ofrecer un ayuno. Checa, todavía no iba a la iglesia cristiana, no conocía de la Biblia, pero ya empezaba a practicar el ayuno. Entonces yo voy a ayunar, voy a ofrecer un ayuno por mi padre. Pero entonces yo digo, pero ¿cómo oro? Entonces que llama a un cristiano y digo, hermano, ven para acá. Digo, tú ven para acá. ¿Qué pasó? Te pido un favor. ¿Qué? Lo que pasa es que mi papá falleció. Yo quiero ofrecer un ayuno por él. Entonces yo quiero ver si tú me acompañas y me ayudas en una oración. Dice sí. Pero hermano, yo no necesitaba la oración. ¿Por qué lo invité? Porque yo quería escuchar cómo se ora. Yo quería aprender cómo se ora. Entonces yo no lo invité porque necesitaba su ayuda, sino porque yo quería aprender. Ya cuando oí cómo oró, dije, pues eso yo ya lo vengo haciendo. Checa, pero hasta que él no orara, yo no sabía que yo ya venía orando con Dios. Pues ya venía hablando con Dios, pues ¿a poco no ya venía trabajando que quería que le sirviera? Pero yo supe que eso era orar hasta que oí al hermano cómo oró. Pero cuando yo llego a la iglesia con mi pastor, ¡ay, qué oraciones se tiraba mi pastor! Padre, gracias por tu misericordia. Y yo decía, eso se oye bonito. Entonces checa, ¿por qué crees que Jesús no puso luego? Entonces yo decía sí, Señor, por tu misericordia te doy gracias. Para que no se oyera repetitivo. Bendita sea tu gracia, Señor, que derramaste sobre nosotros, decía mi pastor. Y yo, no, hombre, eso está preciosa oración. Sí, Señor, tu gracia que pusiste con nosotros, gracias por ella. ¿Verdad? Y aprendí a orar. Entonces me olvidé de orar a como mi corazón brotaba. Entonces ya en mis oraciones dije, pues eso soy yo bonito. Señor, gracias por tu gracia, gracias por la fe, gracias por tu misericordia. ¿A poco no el que me oyera dije, qué bonito era el hermano? Pero un día Dios me confrontó. Señor, gracias por la fe que tú me diste. Yo estaba tan inspirado, hermanos, en una tardecita así como, gracias por la fe que me diste, Padre. Gracias de verdad porque eres bueno conmigo. Y me dice, Señor, hijo, ¿qué es fe? Digo, fe. Fe. Fe es Fe, yo me quedé. Y Dios ya no dijo nada. Pero entonces yo rápido capté. Si no sé qué es fe, ¿cómo sé que la tengo? Y si no la tengo, entonces ¿cómo sé que estoy salvo? Y me espanté, hermano. Entonces ahora sí oré, Señor, ¿qué es fe? Señor, y ya empecé a orar ahí a mi manera. Ya cuando él me explicó que era fe, sí la tenía yo, pero pues no la entendía yo. Entonces muchas veces uno puede orar sin entender lo que estás orando. Y Dios, hermano, a eso no le agrada. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice? Enséñanos ¿qué? Orar. Enséñanos a orar. Mire lo que dice en Mateo 6. Mateo 6. Mira lo primero que dijo Jesús. No crea que ya lo puso a orar luego al muchacho. Ni le dijo, vente, ponme atención y escucha, anda. Amén. Yo quiero que entienda algo bien importante, hermano. Cuando nosotros analizamos bien este pasaje,
nos damos cuenta que los apóstoles no estaban atentos a ver cómo oraba Jesús. O sea, no cualquiera se daba cuenta cómo oraba Jesús. Y mira, dice el 6:5. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Escúchame bien, lo primero que Jesús está haciendo, todavía no le está enseñando a orar. Le está diciendo, cuando oren, no sean como los hipócritas. Entonces lo primero no es orar, sino tú tienes que cuidar cómo estás orando. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? No sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y aquí hay un error que hay en muchos cristianos. Condenan que tú te pongas de pie a orar porque eres un hipócrita. Y no quiso decir Jesús eso. Lo que quiso decir que cuando tú ores, no lo hagas con la intención de llamar la atención de la gente. Eso es lo que Jesús quiso decir. No dijo que estaba condenando el que ore uno parado, sino que si tu intención, yo estoy orando, pero yo estoy orando, Padre, te pido, Señor, que tú bendigas a la hermana Marcela, Señor, porque tú sabes, tu sierva, fortalécela, pero con la intención de que gane yo simpatía con ella. Dice, tú eres un hipócrita. Así yo oro por la hermana Marcela, pero no con el llamando su atención de ella. No, eso es lo que quiso decir. No es que está mal orar parados. Entonces dice, cuando ores, primero cuida que no, tu actitud no sea de los hipócritas. Y siguiendo leyendo el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y mira el 7, y orando, ¿qué dice? No uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces checa ahora lo que está diciendo. Mire, cuando tú ores, no hagas vanas repeticiones. O sea, Dios no necesita que le estés repite y repite la misma oración. Entonces, otra cosa, lo que Jesús está queriendo decir, pon atención lo que estás orando. Dios no necesita que tantas repeticiones, vanas. Dice, no seas como los gentiles. ¿Qué es un gentil? Es una persona que piensa, como está acostumbrada al rosario, a los ¿cómo se llama? A los 5 misterios dolorosos, gozosos y gloriosos, con sus 55 Padre Nuestros, Ave Marías, y sus 6 Padres Nuestros y sus jaculatorias. No. El gentil está acostumbrado que entre más se le hable a Dios, a ver si Dios responde. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que viene de allá para acá y lo ponemos a orar, trae esa mentalidad que entre más ore Dios le va a contestar? Entonces dice, no sean como los gentiles. No es lo tanto que tú estás repitiendo, ni la mucha palabrería. Pero también dice, y no se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen que necesidad antes que ustedes le piden. Entonces, que escuche bien lo que está diciendo. No oren como los fariseos y no oren como los gentiles. Entonces checa, antes de que está dando la oración, primero está corrigiendo la actitud. ¿Sí me entiende? Ya inmediatamente empieza, ¿qué dice? Dice, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y añade, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. ¿Qué nosotros podemos ver aquí?
Cuando tú ores y da el modelo, el Padre Nuestro es un modelo. ¿De qué cosas son las que tú tienes que orar? O sea, las cosas más importantes. ¿Qué dice? Busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, la oración, lo primero que tiene que reflejar tu oración es santificar su nombre. ¿Qué es lo que tiene que reflejar la oración primero? Santificar su nombre. Hay mucha gente, hermano, que cuando ora ni santifican el nombre de Dios. Piensan que Dios está en todos los asuntos. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que nunca puedes orar algo que no va de acuerdo a su nombre santo. Y luego que dice, venga tu reino. ¿Cuál es el otro punto por el cual hay que orar? Que venga su reino. O sea, nosotros debemos de orar: Señor, establece tu reino en mi corazón, que seas tú reinando, que no sea yo, Señor, donde mi voluntad no sea la que domine, sino la tuya. Esas son las oraciones que no niega el Padre y que a nadie se las deja sin respuesta. Escuche bien, cuando usted aprende a decir no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres, eso es lo que Dios contesta. Entonces, Señor, venga tu reino, toma control en mi mente, mis pensamientos, reina tú con tus leyes. Señor, reina aquí en mi corazón, que no sean mis emociones ni mis caprichos de la carne. ¿Por qué cree que hay tanto hermano que está orando y bien carnalito y no cambia? Porque Dios no va a cambiar a nadie, al menos que sujete sus emociones y que ponga aquí el reino de Cristo, que sujete la voluntad a Él. Y luego, Señor, ven y reina en mi matrimonio, toma el control. Y luego, Señor, reina en mi familia, sé tú reinando en mis hijos, mis hijas, donde no sea yo como padre dañándote, que no sea yo como que la esposa diga yo no quiero dañar. Y luego de ahí, mis hermanos, sigue para adelante, reina en mi trabajo, reina en mi empresa. Eso es venga a nosotros tu reino. Y esa oración Él no la niega. ¿Sabe por qué? Porque va de acuerdo a su voluntad. Y luego, ¿qué nos dice? Cuando ya decimos, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En pocas palabras, tú tienes que orar anhelando que lo que hay en el cielo se manifieste en la tierra. Una vida de paz, una vida de tranquilidad. A veces nosotros, hermano, queremos una vida de paz y una vida de tranquilidad, pero no a manera de Dios. Y luego, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. Hermano, aún el Señor anhela que nosotros pidamos el pan diario. ¿Sabe por qué a veces el pueblo se queda sin trabajo? Para que aprenda a orar diario y pedir su pan diario. Más fácil sería que a pesar de lo que ya tenemos, pidiéramos el pan diario. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. Nosotros a veces pedimos el pan para todo el año. Y mientras tenemos trabajo para todo el año, pues ya ¿para qué pedimos el pan? Ya tenemos el pan. Y ese es el problema, que muchas veces el cristianismo no vive una relación con Dios. El propósito de pedirle pan diario es por la relación personal diaria con Dios. Entonces, si nosotros tenemos para todo el año, pues cuando se nos acabe, venimos. Señor, se acabó ya, me corrieron del trabajo. El Señor, si no, no vienes. Y luego que dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Checa lo que le está diciendo, perdóname a mí como yo perdono a ella. Y si a ella le perdono y no le olvido, eso mismo estoy pidiendo para mí. Escuché bien. Si yo perdono a la hermana pero no lo quiero ver, con razón le pido perdón a Dios y no lo siento, pues tampoco me quiere ver. Checa, eso es bien importante. Si yo le pido perdón a la hermana Yola, pero no la quiero ni ver, es lo mismo que me aplica Dios. ¿Por qué? Porque claramente dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, nosotros tenemos que estar pidiendo al Señor que nos perdone, a pesar de que nosotros ya hemos perdonado.
¿Estamos entendiendo? Y luego de ahí, ¿qué dice? Y no nos metas en tentación. Hermano, ¿sabe por qué los cristianos caen en las tentaciones? Porque no están orando por eso. Nosotros, cada mañana, nosotros tenemos que pedir a Dios que nos permita experimentar su poder donde nos libra de tentación. No hay hermano, hermana, que ha caído en tentación que en última instancia es por la falta de oración. Hermano, nosotros tenemos que tener una conciencia de que el diablo nos está bombardeando ¿con qué? Con tentaciones. Las tentaciones son los dardos de fuego y él nos está bombardeando desde que abrimos los ojos hasta que nosotros los cerramos. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Entonces, yo tengo que tener una preocupación de pedirle a Dios que me libre de las tentaciones. Porque si no oro, ¿qué va a pasar cuando vengan las tentaciones? Pues yo voy a caer ahí. Eso es bien importante, hermano. Por algo que Jesús nos está enseñando, por lo que hay que estar pidiendo. Y luego que nos dice, mas líbranos del mal. Tú no sabes, hermano, quién te está sonriendo, pero está planeando tu mal. Tú no sabes quién por detrás está planeando un mal para tu vida. Y aún tenemos que estar orando por eso. Tú no sabes quién anda allá atrás y no le caes bien y ya fue a ver al brujito de Catemaco. ¿Por qué cree que a los cristianos les afecta todavía cuando viene un brujo? ¿Por qué cree que hay hermanos que empiezan a enfrentar problemas? Que el brujo, que en la noche que soñó al brujo, soñó al encapuchado y que soñó a quién sabe qué. Pues porque no está orando para que Dios lo libre de la maldad. Nosotros vivimos una vida que ya somos los cristianos intocables. Y no, mis hermanos. No, hermano, usted debe estar orando, Señor. Yo me voy a acostar, dice, líbrame de los temores de la noche. Tú no sabes, yo voy a dormir, voy a entrar en un sueño profundo, voy a estar inconsciente. Pero los que maquinan mal, dice que hasta en la noche se mueven, los brujos, satanistas, hechiceros. Alguien que no le caigo porque tengo el Espíritu Santo, alguien que no le caigo porque soy cristiano, alguien que no le caigo porque brilla tu gloria en mí, alguien que no le caigo porque estoy victorioso en el trabajo y está planeando un mal, pero no se atreve a hablarme de frente, sino va a buscar ahí a la divina. Señor, guárdame de eso. Pum, duérmete. Y te levantas, Señor, hoy en el día no sé qué me voy a enfrentar. Hermano, hay gente que con un saludo hace maldad. ¿Y usted cuántas manos va a saludar? Hay gente que se han untado en sus manos polvo, aceite, loción 7 machos. Y tú lo estás saludando, y si no has orado que te guarde el maldad, ahí vienes con la dolencia de cabeza. Es que pasé por el mercado y me doy un dolor de cabeza. Un cristiano que le duele la cabeza por pasar al mercado, eso quiere decir que no está orando para que no lo libre por la maldad. Oramos por todo menos por lo que Jesús quiere. Porque yo he visto cristianos, hermano, que van al mercado y pasan por ahí por las hierbas aromáticas y salen con un dolor de cabeza, hermano, que hay que orar por ellos. Pero ¿por qué hay que orar por ellos? Porque ellos no viven orando, hermano. Señor, líbranos de todo mal. ¿Y qué dice? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y vuelve a decir, si perdonas a los hombres, ¿qué dice? También ¿qué? Tus ofensas te serán perdonadas. En pocas palabras, está mostrando que tu conducta, para que tú ores, no debes de tener nada con nadie también. O sea, no debes de tener nada contra nadie. ¿Para qué? Para que tu oración no tenga ¿qué? Estorbo, hermanos. Amén, mis amados. Amén. Entonces, eso es lo básico de la oración por el cual el Señor Jesús pide, donde estoy seguro que no que no te va a dejar sin respuesta. Amén, mis amados. Amén. Ahora bien, cuando este muchacho le dice, maestro, enséñanos a orar, la pregunta, ¿qué es lo que vio este muchacho? Quiere decir que él estuvo atento a algo. Él estuvo observando a Jesús. Y le despertó ¿qué? Las ganas de orar. Escúchame bien, hermanos. Lo primero que Dios quiere es que tú aprendas a orar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú aprendas a orar. Eso es lo primero que Él quiere. ¿Por qué? Porque la oración es un arma
poderosa. Escuche bien, ¿la oración es qué? Ok. Pero cuando este muchacho, mi hermano, le dice enséñanos a orar, quiere decir que él miró cómo se movía el poder de Dios en Jesús. Amén. Amén. Cuando aquí le dijo Señor, enséñanos a orar, la palabra que usó él es la de kurios en griego. Y kurios en griego es autoridad suprema. Autoridad suprema. Kurios, así es, con K-U-R-I-O-S. Kurios, que es autoridad suprema, controlador, amo. Amo. ¿Amo? Ajá, amo también. Entonces, ¿qué nos habla aquí, mis hermanos? Que cuando este discípulo le dice, enséñanos a orar, quiere decir que este discípulo no era un conformista. Escuche bien, este discípulo no era un conformista. Él estaba atento a lo que miraba en Jesús. Él dijo, Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, pero yo no veo el poder que se mueva en ellos, ni en Juan como se mueve en este. Escucha bien, enséñanos a orar, porque él vio que en Jesús se meneaba algo diferente que en Juan. Y él inquietó eso. Él miraba milagros, él miraba señales, él miraba que Jesús oraba en la madrugada, él miraba que Jesús la pasaba noches orando, él miraba que Jesús siempre enfatizaba en la oración, y vio que había una diferencia. Y yo te digo, hermano, cuando una persona es de oración, se ve la diferencia de otra. Escuche bien, cuando una persona es de oración, se ve la diferencia una en otra. Es más, cuando la iglesia es iglesia de oración, se ve la diferencia una de otra. Yo ahora cuando me dice pastor, lo invitamos a predicar, mi pregunta sería, ¿tu iglesia está en ayuno y oración? ¿Por qué? Porque me pueden invitar porque les caigo bien. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo he descubierto que cuando la iglesia es de oración y yo llego y suelto la palabra hace solo su trabajo. Pero cuando la iglesia no es de oración, aunque suelte la misma palabra que bendijo a una iglesia, la palabra ni fluye. Entonces no se trata solo de que oren los siervos, sino de que la iglesia también esté orando por la palabra que va a venir este domingo. Escuche bien, uno está orando. Uno puede decir, es que no se movió la palabra con la hermana porque ella es mujer. No, es que no se movió porque el hermano. No, hermano. La palabra se mueve cuando la iglesia es una iglesia de oración y que está orando por la palabra del domingo. Entonces no importa quién está allá frente, no sea mucho, poquito, la palabra va a fluir por la iglesia. Eso es lo que la iglesia tenemos que aprender, hermano. Porque a veces pensamos que todo este asunto es de los siervos. Y no, hermano. Entonces, cuando él le dijo, enséñanos, esa palabra de enséñanos significa que la persona está dispuesta a someterse, a aprender. Un discípulo siempre tiene que estar dispuesto a aprender con toda humildad. Amén. Alguien dijo, la oración mueve la mano que mueve al mundo. Pues bien, dice, la oración mueve a la mano que mueve al mundo. O sea, quiere decir, mi hermano, que Dios solamente se va a mover a través de ¿qué? A través de la oración. Yo Pero a este muchacho lo que le llamó la atención es la unción que se movía en Jesús. Eso lo despertó a yo quiero orar. Mi hermano,
Lo que a ti te debe de despertar a orar es la unción de Dios. Mi hermano, nosotros a veces decimos, pero aquel siervo trae unción, y ahí vamos corriendo a él. Pero si tú te pones a orar por la unción de Dios, te vas a dar cuenta que ya no necesitas correr detrás de nadie, porque la unción te persigue a ti. O no dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Estas señales seguirán a quienes, a los que creen. ¿A poco dijo corre detrás de las señales? Pues hoy en día, como dijo la hermana, para la iglesia es más fácil, mejor ir a buscar las señales que doblar las rodillas para que las señales nos sigan. Entonces, mi hermano, lo que va a despertar a la iglesia a orar es cuando entienda que la unción se mueve a través de la oración. Entonces, cuando nosotros, hermano, sabemos que la unción se mueve por la oración, entonces ya no necesitamos pagar 100 pesos de entrada para ir a ver uno de unción, no necesitamos correr hasta el Estadio Azteca para ir a ver un hombre de unción, solo necesitamos doblar nuestras rodillas, orar, y la unción misma va a llegar aquí a este lugar. Solo esa es la clave, hermano. Pero ahora, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué es difícil la unidad? Decíamos, porque si no hay ese deseo de ver la unción, no hay esa hambre de tener la unción, no hay esa hambre de que la unción nos visite, hermanos, entonces ¿para qué orar? ¿Para qué oraríamos, mis hermanos? ¿Amén, hermanos? Amén. Si tú analizas la Biblia no nos manda a predicar todos los días, pero sí nos manda a orar todos los días. ¿El pan nuestro de qué? De cada día. Mañana hay que volver a orar. Pan nuestro de cada día. Pasado hay que volver a orar. El pan nuestro de cada día. Entonces, el Señor sí nos manda ¿qué? A orar diariamente. La pregunta, ¿cuánto oras tú? Orar es como tocar un instrumento. Entre más practicas, más aprendes. Entonces orar, cuando Jesús puso ese modelo, no significaba que había que repetirlo, sino que entre más empiezas a orar con Dios, más empiezas a ejercitar tu comunicación con Dios. Quizás al principio tú ores solo por tus necesidades, quizás al principio tú ores solo por tus problemas, quizás al principio tú ores por todo lo que tus ojos ven, pero entre más vas practicando la oración diaria, va llegando momentos, hermano, que tú empiezas a orar ya por el Espíritu y ya no eres tú. Entonces, cuando Jesús dejó este modelo, lo dejó, pero no porque era para repetirlo, sino era como una iniciativa de los puntos primero por lo que tú tienes que hablar con Dios. Pero ya después de ahí, mira lo que nos dice aquí en Romanos. Romanos 8, 26 y 27. ¿No lee, hermano Alejandro? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues queremos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Si nosotros analizamos, hermanos, ya cuando estamos hablando de este tipo de oración, llega un momento donde ya no somos nosotros, sino ya es el Espíritu el que empieza a orar. Eso es bien importante, hermano. Ayer decíamos que en la alabanza y la adoración tenemos que llegar a un nivel donde ya no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu, pero también en la oración. Entonces, mi hermano, entre más tú empiezas a practicar la oración, tú te empiezas a meter a unas dimensiones donde dejas de ser tú y es el Espíritu Santo. Y cuando sea el Espíritu Santo, entonces ya no vas a hablar lo que tú quieres, ni lo que tú sientes, ni nada. Ya es el que va a orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, escúcheme bien. A mí me gusta cuando la gente ora en lenguas y no las entiende. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente ora en lenguas y no las entiende, siempre está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Imagínate lo que se ha descubierto. Alguna persona empieza en español: Padre, dame un trabajo, Señor, porque mira mis necesidades, Señor. Y está orando. Y de pronto empieza en lenguas, y empieza a hablar en lenguas ahí. Y está orando en lenguas. ¿Y sabe qué está diciendo en lenguas? Padre, no des el trabajo, porque si así no nos sirve, imagínate si se lo das, menos va a servir.
Entonces, como las personas no entienden eso, pues no les llegó el trabajo. Y al rato están haciendo lo que no querían. Y dicen, Señor, pero pues ahora entiendo que si no me diste el trabajo es porque tenías otros planes conmigo. Apenas está entendiendo lo que oro en lengua. A mí me gusta cuando la gente ora así. ¿Y por qué crees que luego te vienen cosas que ni querías y ni pediste, y las que pediste no te llegaron? ¿Cómo ven? Entonces, Dios quiere que lleguemos hasta ese nivel, donde ya sea el Espíritu orando en nosotros. Entonces, está orar, clamar y gemir. Entonces, cuando empieza a orar, es nuestra razón. Y en nuestra razón el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro los puntos por qué hay que orar. Pero ya mientras tú practicas eso, ya es el Espíritu el que debe de orar en ti. Ahora escúcheme bien. Cristiano que ora, cristiano que deja de pecar. ¿Qué yo dije? Cristiano que ora, cristiano que deja de pecar. Cuando los cristianos dejan de orar, entonces si usted analiza, los cristianos también empiezan a ¿qué? Empiezan a pecar. Hermano, cuando tú estás en oración, dijimos ayer, ¿cuál es la esencia de la oración? Hermana Irma, ¿cuál es la esencia de oración? ¿Se manifiesta la unción? No, la esencia que hablamos ayer. ¿Comunicamos con el Padre? ¿Perdón? ¿Comunicamos con el Padre? No, la esencia. ¿Alguien que me diga más cuál fue la esencia, hermano Alejandro? Hacernos amigos de Dios. Exacto. La esencia de la oración es una amistad con Dios. Entonces, cuando esa amistad empieza con Dios, se va a ir haciendo cada día más más intensa, más profunda, y entonces el Espíritu es el que al final va a tomar el control, y ya no serán tus emociones, ya no serán tus necesidades, sino estarás orando por las necesidades de Dios. ¿Por las necesidades de quién? De Dios, de tu amigo. Entonces, mi hermano, la oración no es tanto para pedir ni para mandar a Dios. Orar es la humilde aceptación de la voluntad de Dios. Escuche bien, orar. Orar es la humilde aceptación a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si yo oro, hermanitos, es porque, gracias, si yo oro es porque yo acepto su voluntad. Si yo oro es porque me sujeto a la voluntad de Dios. Si yo oro es porque yo no voy a tomar una decisión antes de que Él me la pruebe. Ese es el propósito de la oración. No tanto lo que hablemos, hermano, sino el entender que en la oración me sujeto a Dios. De hecho, en la oración, hermano, es la señal de fe a Dios. ¿Qué es la oración? La señal de fe a Dios. Amén. Y para corroborarlo, la señal de fe a Dios. Y para eso vamos a ver en Lucas 18. Mira que dice el verso 1, hermana Yola, por favor. ¿18:1? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. ¿Cuál es el consejo de Jesús? Orar ¿qué? Siempre y no desmayar. Pero dice que orar siempre debe de ser ¿qué? Una necesidad.
Orar siempre. Ahora, ¿quieres que te diga una cosa? Discípulos que casi no oran, tan desmayados. ¿Sabes por qué? Porque la persona que se levanta y ora en el camino, y ora en la casa, y ora, y está haciendo el quehacer, y ya le echó agua a la comida, y se va unos 5 o 10 minutos, está hincado aparte, y se levanta y sigue tiendo en la cama, y otra vez va a orar, y está orando en la tarde, y en la noche, en la mañana, en el culto, y todo. Es una persona que está fuerte. Pero las personas que ya casi no oran, nada más oran cuando necesitan, nada más oran cuando se acuerdan, o nada más oran cuando es el culto, hermano, son personas desmayadas. Hermana, de la que dice que cada 5 minutos, una vez estaba así, trataba de hacerlo, pero venía una voz y decía, ¿de qué te sirve que eres cada 5 minutos si ni te sirve, si se supone que tiene que ser 2 horas hasta 1 hora? Y me desanimé. Y se desmayó. Se desmayó. Hermana Yola, ¿cuánto tiempo usted ora? ¿Cuánto usted ora, hermano Alejandro? Hermano, el Señor Jesús nos invita a que eso de orar debe de ser ¿qué? Una necesidad siempre. Pero a veces dice, hermano, pues yo ya no sé por qué orar. Hermano, hay tantas cosas para orar. Hasta para que le quede uno bien la comida. Hasta para qué, exactamente. Yo le digo al Señor, Jesús, ayúdame porque esto es sazón. Ahora entiendo. ¿Tú no puedes? Dice la hermana que ora hasta porque tenga sazón la comida. Sí, porque le gusta a la gente. Pero, ¿por qué debemos orar? Venga a San Mateo. Mateo 5:44. Nos lee hermana Areli, por favor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. ¿Orar por quiénes? Por los que te ultrajan. Ahí te está dando una razón el Señor. Ora por los que te ultrajan, el patrón ese que dice, tú no sabes hacer las cosas bien, por eso te pago, para que me haga trabajo bien. Órale, si no te gusta, si no te vas para la casa. Dile, no me voy para la casa. Voy a orar por ti. Porque me estás ultrajando. Cuando tú dices, ay, es que el pastor me lastimó. ¿Por qué? Porque le pedí un consejo y me dijo, ay, hermanita, y todo. Y hasta le vi que se molestó. ¿Qué hizo el pastor? Te ultrajó. ¿Me voy de la iglesia? No, ora por él. Ay, gracias, Señor. Ya encontré una razón. Si te ultrajo, ora por mí. Si te vas, no te justifica Dios. Ay, cuántos hermanitos, que me salí porque mi pastor me lastimó. Dile, ora por él y regresando. Amén. Imagínate cuando te ultraja también ahí los choferes. ¿O no? Una pregunta. Una respuesta. Antes de yo estaba aquí en esta iglesia, yo me congregaba con otro lado. Ajá. Entonces cuando se casa David y se viene para acá, yo me vengo. Ahí, ¿qué pasa? O sea, yo ni a Dios le dije. Le llegó lo de ayer. Ajá. Entonces, ahorita me pongo a pensar y digo, ¿qué hice? Ok, ahora que está escuchando la palabra de Dios, y ya como la estaba escuchando allá, tú analiza si Dios de una manera te está edificando hoy. Bueno, sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba allá, aunque ya es una iglesia de liberación,
llegó el momento en que Daniela y yo platicamos que ya lo que nos predicaba el pastor ya no lo sentía, ya no me edificaba. Entonces se casa David. Pues bueno, mi pretexto fue que voy a seguir a mi hijo, ¿no? Para estar con mi hijo. Entonces cuando empecé a estar aquí, pues me empezó a gustar la enseñanza y pues me vine y ya a Dios dije. Pues dele gracias a Dios porque la enseñanza le está edificando. Tome lo que Dios de una manera le trajo acá para bendecirlo con la enseñanza. Y después de todo ya vimos una vez lo de liberación, que pues muchas cosas no son bíblicas. Entonces pues solo ora por el pastor y ora por la iglesia para que también un día les llegue este derramamiento de agua a sus vidas. Gloria a Dios. Amén. 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 Bueno, cuando yo platico eso, hermanos, estamos hablando de aquí para adelante. Si no vaya a pasar lo que una vez pasó con Billy Graham, que dijo, tienen que respetar sus autoridades, aunque sean malas. La mayoría se regresaron al catolicismo, hay que respetar al cura. No, pero es ya una autoridad, ayer dijimos, una autoridad que vela por tu alma, que se preocupa que llegues al cielo y que su enseñanza sea para que llegues al cielo. Ahí sí, si te enojas, ora por él, no te vayas. Pero si es un lugar donde pues no está todo bien, pues aunque estemos contentos, yo me tengo que ir. ¿Está me entendiendo? Amén. En Mateo 26, 39. Nos lee hermana Eli. La palabra de Dios dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amén. Otra de las razones, hermanitos, es orar doblegando tu voluntad, aceptando la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una esposa ora así, dice: Señor, ¿será de ti que siga yo con mi esposo o no? Para empezar, eso no es bíblico. Pero es mejor, ¿sabes cuál sería la oración correcta? Yo entiendo cuando una esposa ora así es porque dice: yo ya no quisiera estar con él, pero pues no sé qué tú dices, Dios. Bueno, pues en la Biblia Dios dice que no hay separación. Bueno, ya ahí ya se corrigió. Entonces la oración debería de ser así: Señor, si por mí fuera, Señor, yo no quisiera estar con él, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y si voy a estar con él, Señor, doblego mi voluntad para que sea todo de una manera grata y bendición. Esa es una oración correcta. Amén, mis hermanos. Yo sí le digo a Dios eso, hermano. ¿Mande? Yo sí le digo a Dios eso. ¿Qué le dice a Dios? Eso que usted dijo. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál cree que es la voluntad de Dios? Pues que no me separe. Lo que dice que lo que Dios junto no nos separa. No separa el mundo. No, ¿sabe? Sí, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué conlleva eso? Que si no se va a separar, pues ahora vivir una esposa como Dios manda. Y ahora lo hace para Cristo, con amor, con dulzura, con ternura. Pero cuesta. Pues esa es la voluntad de Dios. Porque imagínense, si vamos a quedar para estar. Le digo, me cuesta mucho. Ok. Para que vea que no le va a costar, le vamos a dar un ejercicio esta noche. Pero cuando terminemos yo se lo digo. Ay, todos querían saber. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es nada malo, hermano. Yo sé que quieren aprender de lo que le iba a decir a la hermana. Ahora que llegue, dele un besito en la boca. Lo que pasa, le voy a decir una cosa, hermano, es que muchas cosas que ahorita está hablando Dios a nosotros, a veces nos quedamos callados porque nos da pena o no queremos preguntar, pero la verdad, yo digo, bueno, voy a aprender y yo quiero saber muchas cosas. Amén. Que no sé. Entonces, en las cosas que me lleguen a mí, yo voy a preguntar.
Amén. Porque pues así me lo hizo sentir el Señor. Dijo, sí. Amén, amén. Porque me quedo callada y igual voy a estar igual entonces. Ahorita que decía la hermana, nosotros nos fuimos también de un lugar. Nosotros cuando nos fuimos sí dijimos, pues sí le pedimos al pastor que orara por nosotros. Entonces ahí pues quiero pensar que sí, pues que nos salimos, a lo mejor él sí dijo que nos salimos por desacato, se puede decir de esa forma, o así lo dijo, pero digo, bueno, pero él ellos oraron por nosotros, entonces ahí estamos correctos, o no. Porque que luego digo, bueno, pues es que ya nos salimos de ahí, ya vamos a tener un año aquí y de todos modos, pero yo sí oraba mucho por ellos, o sea, en todo ese tiempo, porque decía, pues ayúdanos, porque a mí sí me gustaba, pues a lo mejor en algún momento, como ahí crecimos o ahí estamos desde el principio, ahora sí que sí tenía, es que no quiero andar de aquí para allá y de aquí para acá, pero bueno, pues ya. Solo siga orando por ellos. Nada más. O sea, lo mismo que le dije a la hermana. Yo creo que la enseñanza les va a aclarar si fue Dios quien los sacó o fue el diablo. No sé, a mí un día sí me decía eso. O sea, que pues él sabía por qué nos había traído. Por eso le digo. O sea, es eso. Pero cuando ya estoy hablando yo, hablo así cosas, yo estoy hablando en términos perfectos de Dios, para que de aquí para adelante, si un día se quieren ir, pero que no sea por las mismas razones, sino de un día porque ya Dios dice, sabes que levántate y vamos a abrir una obrita ahí en Xochimilco y ahora te vas para allá. O sea, todo en orden. Sí, porque si lo toman de una manera fuera del espíritu por el cual lo predico, ya un día de pronto, pastor, adiós, nos regresamos a nuestra iglesia. Entonces se tornaría de una manera negativa. No, ya de aquí, que ya estamos aquí, como les dije, entendimos que Dios nos trajo aquí, caminemos ya ordenadamente, como Dios manda, ya lo pasado, dejémoslo allá, el Señor sabe, pero lo importante es que Dios tiene conmigo, aquí lo importante es lo que tiene ahora para mí, pero tenemos que corregir ciertas cosas que a lo mejor antes hice mal, pero que ahora tienen que ser bien. Eso es el propósito de la enseñanza, porque no vayan a pensar como, creo que el pastor nos está tirando indirectas. Creo que quiere que nos regresemos. Sí. No, a lo mejor algún día sí lo pensé. Cuando llegamos y después te predicó, sí dijo como algunas 2 veces y digo, ay Señor, ayúdame. Pues otra vez regresarnos, no, Señor, dice que para atrás ni para. No, yo estoy hablando ya de aquí para adelante. Para atrás no quiero ir ni volverlos para atrás. No, de aquí para adelante, sí, hermano, damos la enseñanza, lo que es bueno, lo que no y todo. Si hicimos mal, con la enseñanza para pedir perdón. Y Señor, si aquí una enseñanza nos está abriendo el entendimiento, es para hacer una congregación diferente, para que seamos luces a las demás congregaciones que quizás no se les ha revelado de esta manera las cosas, ¿verdad? Eso debe de ser el objetivo. O sea, no vayan a pensar que ya los quiero regresar para atrás. Amén. Si no, después me cuelgan ahí. Así la van a Marcela, venga hermano pastor, ya se nos fueron. ¿Cómo que se nos fueron? Sí, no es así, hermanos. También, por ejemplo, pastor, una señal de que definitivamente Dios nos sacó de la forma, de que Dios actúa de diferente manera, nos saca de diferente forma, pero yo le preguntaba a Dios que cómo era la forma correcta que Él nos sacaba. Porque, o sea, yo antes de salirme, yo estuve orando casi 1 año y medio y yo me quería ya salir por mi voluntad y Dios me dio un sueño que ya se lo platiqué, y entonces ya de ahí yo me dio miedo y dije, no me salgo y me aguanto. Pues ya después vino el mismo sueño, pero ya yo veía un vallado de ángeles que me daban el paso y me mostraban que era la iglesia. Ajá. Entonces cuando yo salí, yo sí me confundía por todo lo que oía, que el enemigo hablaba de mí, que era rebelde y cosas tremendas. Yo dije, Señor, ¿estoy bien? O sea, pues sí entra la duda. Pero a mí Dios me dijo, ¿cómo te sientes aquí? ¿Estás recibiendo lo que necesitabas allá? Y yo dije, no, sí, más. Esa es la señal. Ajá, esa es una señal. Por eso le pregunté a la hermana, o sea, que con la enseñanza, ¿cómo se siente? Si le está haciendo bendición para crecer, es Dios que tiene interés de ir a la perfección. Pero si estamos estancados y nos estamos muriendo, pues eso ya no es de Dios, que quedemos ahí o que lleguemos a un lugar así. Amén, mis amados. Amén. Amén. Entonces,
Entendimos, un motivo de orar. Ok, cuando decimos aquí de morir a nuestra voluntad es pero para las cosas correctas, no para las incorrectas. Esa es como, pues bueno, voy a sujetar al esposo, atenderlo, cuidarlo como Dios me lo manda. Pero ya el esposo me está pidiendo cosas que van en contra de Dios, pues ahí sí lo sentimos mucho. Primero es Dios y luego el hombre. A eso se refiere. ¿Amén, mis amados? Muy bien. Entonces leemos Mateo 26, 41. Hermana Marcela. Mateo 26, 41. Dice así la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ok. Ahí está lo que decíamos hace rato. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entren en tentación. O sea, hermano, quiere decir que el diablo no tan fácil va a tentar a los que están en oración. No tan fácil. Sino el diablo va a tentar a los que está uno un poco de ocioso, sin hacer nada, perezoso. Entonces el diablo por ahí viene. Y en la Biblia podemos encontrar ejemplos aún de profetas que cuando de pronto se quedaron tranquilitos descansando, ahí el diablo los agarró. Vamos a poner un ejemplo. David, cuando anduvo en guerra y todo, ¿cómo andaba? Oración, comunión con Dios y defendiendo al pueblo de Dios y ganando las guerras. Pero el día que se quedó a descansar, a disfrutar la casita, ¿qué le pasó? Caída que se llevó. El profeta joven que vino a profetizar contra el altar de Jeroboam, mientras Dios le dijo que caminara y mientras él siguió las instrucciones, él no cayó. Pero una vez se quedó sentado descansando bajo la sombra de un árbol, ahí cayó. Entonces, aquí cuando dice velar y orar para que no entren en tentación, porque el diablo no tan fácil va a tocar a los de oración. ¿Por qué? Porque si usted está orando y cubierto de gloria, cubierto de presencia, cuando lanza el dardo se destruye, se quema. ¿Por qué? Porque la gloria lo destruye. Pero ¿qué pasa si no es gloria lo que sale aquí, si no son mis deseos de la carne? Pues los agarra. Eso es bien importante. Pero algo muy importante que Dios dice y que tienes que cuidar es en Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Si no lee, hermana Rox. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok, checa lo que está diciendo. Por tanto os digo que todo, mira, dice, todo lo que pidieres orando, dice, creed. Está la palabra, creed que lo recibirás. O sea, entonces quiere decir que cuando tú estás orando, tú tienes que analizar si crees lo que tú oras. Porque si tú no crees lo que tú oras, pues Dios no te lo va a dar. Entonces, la mayoría de oraciones que Dios no contesta es porque ni tú mismo crees en esas oraciones. Escuche, ni usted mismo. Entonces, tú tienes que analizar tu oración. Si tú ya oraste, si tú estás orando, tú tienes que creer tu oración. Mira, hermano, una ocasión yo hice una oración al Señor orando. Pero cuando yo terminé de orar, me analicé mi oración. Ni yo mismo la creí. Me acuerdo que le digo, Señor, ¿y qué quieres que te diga? Si ni yo mismo creí lo que te oré, pues ya sé que ni me vas a contestar. ¿Sí me entiendes? Tú tienes que analizar si tú crees lo que oras, si tú crees que Dios te lo puede dar, si tú crees que Él es poderoso para hacerlo. Eso tú tienes que creerlo. Entonces tienes que analizar tu oración. No es solo orar por orar. No es oración de qué, de carrera ni de competencia. Amén, mis amados. Amén. Lucas 22, 44. 22, 44.
Hermano José, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Gloria a Dios. O sea, checa lo que está sucediendo con Jesús, amados. Entre más sentía la opresión, más oraba intensamente. Entonces, hay algo equivocado que tenemos que combatir. Hay momentos que tú dices, es que no tengo ganas ni de orar. Uno. Dos, es que estoy orando y sentí una opresión y ya dejé de orar. Hermano, Jesús aquí te enseña y te es un ejemplo. Que aunque él sentía presión, aunque él tenía tristeza hasta la muerte, y aunque él sentía en su corazón esa opresión del conflicto de la cruz, hermano, él oraba más intensamente. Quiere decir que tú tienes que aprender a disciplinar tu mente para orar a pesar de lo que sienta tu corazón. Hermano, cuando hay momentos que yo voy a orar y de pronto no puedo entrar en oración, siento así como opresión, y como que mi mente también anda, quién sabe, por tantas cosas que aquí, hermano, ¿sabe qué es lo que hago? No me levanto de ahí, no hablo, pues Señor, no tengo ganas de hablar, pero aquí estoy. Y me quedo ahí tranquilito, trato de tranquilizar la mente con todo ese disturbio. Y cuando menos lo siento, empiezo a orar. Y todo eso se rompe. O sea, tú tienes que aprender a orar intensamente cuando sientes opresión, cuando sientes que te tapan la boca, cuando sientes que no tienes las fuerzas, cuando sientes que no tienes el ánimo, cuando sientes que no tienes ganas ni de abrir la boca. Es cuando más tienes que disciplinar tu mente para que ore a pesar de eso y rompas con todo eso. Si te salen gotas de sangre, amén, vas igualando a Cristo en esa la oración, claro. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, mi hermano, hay mucho por qué orar. Orar por el Espíritu Santo. Hermano, la mayoría de personas no experimentan porque casi no oran. Pero hermano, si usted vive en la oración, en culto, en alabanza, en la oración, en la predicación, siempre usted va a estar experimentando que el mover del Espíritu Santo en su vida. Velar y orar para que sean tenidos por dignos de escapar en aquel día. O sea, mi hermano, los que se van a ir, las personas dignas para irse al cielo, son los que viven velando y orando. Entonces, por eso cuando Jesús dice la necesidad de orar, ¿qué? A Dios siempre, para que sean tenidos dignos para escapar, es velar y orar y congregándose. Es un ¿qué? Un conjunto. Son muy importantes estos elementos, hermano, en nuestras vidas, más porque la venida de Cristo está cerca. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta con la oración? A través de la oración Dios te da revelación. A través de la oración, hermano, Dios te da dirección. A través de la oración Dios te da fortaleza. A través de la oración, hermano, tú entiendes tu propósito, la voluntad de Dios contigo. A través de la oración tú sabes por dónde Dios te lleva. Solo es a través de la oración. Cuando tú eres una persona que ora, el diablo no tan fácil te puede confundir. Eso es muy importante. Si usted casi no ora, casi no camina. Amén. Amén. Entonces, orar es tener comunión, ¿quién? Con Dios.